¿Qué es las buenas acciones de los justos? Son las generaciones en el trabajo. Rashi nos trae las palabras de nuestros sabios acerca de estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo. ¿Por qué no menciona los nombres de los hijos, Shem, Ham y Jefet? Sino más bien, estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo. Es para enseñarnos que la descendencia de los justos es principalmente buenas acciones. Deberíamos entender si decir que la descendencia de los justos son buenas acciones es una información que otras personas deben saber o es algo que los justos mismos deberían saber. Se sabe que en el trabajo aprendemos todo dentro de una sola persona. De esto resulta que si el resto de la gente tiene que saber que la descendencia de los justos son buenas acciones, eso también está en un mismo cuerpo. Es decir, el justo mismo debe saber que su descendencia deben ser buenas acciones. Deberíamos saber esto con relación al justo mismo, lo que esta información le agrega en el trabajo. Para entender esto, primero necesitamos saber qué son las buenas o malas acciones en el trabajo. Las buenas acciones significan que se sabe que al observar la Torah y las mitzvot, debemos discernir la práctica. Cuando una persona observa la Torah y las mitzvot en la práctica, lo cual significa que cree en el Creador, observa sus mitzvot y asigna tiempos para la Torah. Sin embargo, no presta atención a la intención, es decir, por el bien de quién está trabajando, ya sea en beneficio propio, por lo que será recompensado por observar la Torah y las mitzvot, que se llama beneficio propio, o está trabajando en beneficio del Creador, que no es para recibir premio. La diferencia entre ellos es que cuando uno todavía trabaja en beneficio propio y todavía está inmerso en la recepción en sí mismo, en esta recepción había simsum y ocultamiento, es decir, con respecto al propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, él no puede recibir el deleite y el placer. De ello resulta que las acciones donde el objetivo es el propio beneficio se llaman malas acciones, ya que estas acciones lo alejan de recibir el deleite y el placer. De esto resulta que cuando una persona hace buenas acciones, debería ganar, pero aquí está perdiendo porque está separado del Creador. Pero la persona hace todo por el Creador, para que el Creador lo disfrute. Entonces está caminando en una línea y un camino que conduce a la Devikut, adhesión con el Creador, que se llama equivalencia de forma. Cuando hay equivalencia de forma, el simsum y la ocultación se eliminan de él, y uno es recompensado con el deleite y el placer que había en el pensamiento de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones. Por esta razón, lo que uno hace en beneficio del Creador se llama buenas acciones, que estas acciones lo llevan a ser recompensado con el bien. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar que el justo debe saber que la descendencia de los justos son buenas acciones,
Es sabido que la descendencia se llama frutos, que son los resultados del estado anterior. Eso se llama causa y consecuencia, o padre y descendencia. Resulta que cuando uno observa la Torah y las mitzvot y quiere ser justo, ¿cómo puede saber si es o no justo? Como dijeron nuestros sabios. Rabba dijo, uno debe saber en el corazón si es justo o malvado. Sin embargo, ¿cómo se puede saber esto? Por esta razón dijeron, las generaciones de los justos son las buenas acciones. Si uno ve que su compromiso con la Torah y las mitzvot le genera buenas acciones, lo que significa que la Torah y las mitzvot que hace le llevan a hacer todo con el fin de otorgar, lo cual es en beneficio del Creador. Entonces, esto es una señal de que Él es justo. Sin embargo, si la Torah y las mitzvot que realizan no le generan la descendencia de las buenas acciones, sino malas acciones, lo cual significa que trabaja solo para su propio beneficio, y esto no le brinda la capacidad de hacer buenas acciones, que son en beneficio del Señor, entonces entra en la categoría de los justos, incluso si observa la Torah y las mitzvot en todos sus detalles y precisiones. Sin embargo, esto es tan solo en el trabajo, pero para el público en general, uno que observa la Torah y las mitzvot con todas las precisiones es considerado justo. Es por eso que en relación con el versículo, Noé fue un hombre justo, completo en sus generaciones. Rashi trae las palabras de los sabios. Algunos lo alaban y otros lo condenan. Debemos interpretar por qué elogian y por qué condenan. Es decir, ¿cuál es la verdad? En el trabajo, cuando se relaciona todo con una persona, la descendencia tampoco pertenece a varios cuerpos, sino a un cuerpo en varias ocasiones. Por lo tanto, ¿cuál es el significado de alabar y condenar? Está escrito en la introducción al libro del Zohar, el día a día expresa el discurso y noche a noche vivencia el conocimiento. A menudo, la guía del bien y del mal nos hace subir y bajar. Debes saber que por esta razón, cada ascenso se considera un día en sí mismo, porque debido al gran descenso que tuvo, mientras tanto, dudando sobre el comienzo, resulta que durante el ascenso fue como un niño recién nacido. Es por eso que cada ascenso se considera un día específico. Y de manera similar, cada descenso se considera una noche específica. Al final de la corrección serán recompensados con el arrepentimiento desde el amor, ya que completarán la corrección de las vasijas de recepción, por lo que trabajarán solo con el fin de otorgar contento al Creador. Y todo el gran deleite y placer del pensamiento de la creación se nos aparecerá. En ese momento, evidentemente veremos que todos esos castigos, durante el momento de los descensos, estos pecados se invertirán en méritos reales. Y esto es, día a día expresa el discurso. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar en Noé fue un hombre justo, completo en sus generaciones, que debería haber alabanza aquí, así como también condena, y ambas son ciertas.
En otras palabras, si está escrito en sus generaciones, en forma plural, significa que la generación se divide en varios intervalos. Por lo tanto, hay muchas generaciones. Esto es posible cuando durante el trabajo tuvo descensos y ascensos. Por lo tanto, se dividieron en varias generaciones. De ello resulta que el tiempo de descensos se considera una condena, como él dice en el Sulam, que a veces llegamos a un estado de dudar sobre el comienzo. No hay peor condena que esta. Resulta que las condenas pertenecen a los descensos. Además, hay alabanzas, lo que significa el tiempo de ascensos. Es un elogio, porque entonces él tiene conexión con la Kedushá. Completo significa que todas las generaciones se han convertido en totalidad, lo que se llama completo. En otras palabras, ha sido recompensado con el final de la corrección, lo que significa que se ha completado la corrección de las vasijas de recepción para recibir con el fin de otorgar. Resulta que la proliferación de generaciones, durante las cuales hubo intervalos, es decir, descensos, se han corregido y se completó sus generaciones. Ese es el significado de condenar y alabar. Y ambas son ciertas, y ambas se convierten en un asunto llamado completo en sus generaciones. Sin embargo, en general, aquellos que se dedican a la Torá y las misbot en la práctica no tienen ascensos ni descensos hasta el punto de que puedan llegar a un estado de dudar sobre el comienzo, siempre y cuando no quieran dañar el deseo de recibir. El cuerpo no se opone tanto al trabajo. Por lo tanto, estas personas se consideran completas. Cuando miran en la Torá, se ven a sí mismos como no tan malos, como más o menos bien. Esto se llama Ain, o 70 caras de la Torá. Lo que significa que hay dos discernimientos que hacer aquí. Uno, los ojos estrechos vuelven su rostro hacia la Torá, es decir, él interpreta la Torá a la manera de un ojo estrecho, llamado estrecho en Hasadim. En otras palabras, él no entiende cómo puede haber algo más que beneficio propio. Por esta razón, él interpreta la Torá de una manera que no le hará ningún daño a su propio beneficio. Esto es como nuestros sabios dijeron: uno aprende solo donde el corazón desea. Es decir, si tiene los ojos entrecerrados, los rostros Ain de la Torá están de una manera que producirán amor propio. 2. Está el Ain bendito, tal como está escrito: el de ojos buenos será bendecido. Eso significa que el que tiene un buen ojo, o quien le gusta otorgar, que es lo opuesto a los ojos cerrados, y el que quiere trabajar con el fin de otorgar. Y por eso, cuando mira a la Torá, ve que en todos los lugares de la Torá uno debe trabajar con el fin de otorgar. Esto se considera como aprender del lugar donde está. En otras palabras, él ve que debemos trabajar solo con el fin de otorgar. Resulta que los buenos ojos son recompensados con las bendiciones llamadas Chesed, es decir, con Devekut. Con esto, luego es recompensado con el deleite y el placer que había en el pensamiento de la creación.
Resulta que uno debe trabajar para obtener la necesidad de que el Creador lo ayude y le dé la segunda naturaleza, llamada deseo de otorgar. Sin embargo, cada persona quiere la recompensa primero y luego puede trabajar. Sin embargo, cada persona quiere la recompensa primero, luego puede trabajar. Es decir, cada uno quiere primero recibir el deseo de otorgar, aunque todavía no comprende que necesita el deseo. Pero escuchó que la recompensa que recibe por el trabajo es que desde arriba se le otorga el deseo de otorgar. Por lo tanto, quiere que se le dé ese deseo, pero su intención es solo que no tendrá que trabajar para obtenerlo. Sin embargo, no hay luz sin un cli. Es decir, uno debe trabajar primero para tener un deseo y una necesidad, ya que no hay llenado sin una carencia. Por lo tanto, uno debe recibir descensos cada vez, ya que a través de los descensos adquiere la necesidad de que el Creador le ayude y le dé la fuerza para poder vencer el deseo de recibir para sí mismo y para ser recompensado con el deseo de otorgar. Por lo tanto, le pedimos al Creador que nos dé el deseo de otorgar para tener debekut con el Creador. Mientras que nosotros, por nuestra parte, no podemos sobreponernos a nuestro deseo de recibir y someterlo para que se cancele y que ceda su lugar para que el deseo de otorgar gobierne el cuerpo. El orden de la oración es como está escrito: Padre nuestro, nuestro Rey, hazlo por tu bien, no por nosotros. Esta frase es desconcertante. Normalmente, cuando le pedimos un favor a una persona, le decimos: hazme un favor por ti, es decir, por tu bien. Si no quieres hacerme un favor porque será para tu beneficio, hazlo solo para mi beneficio. Pero es cierto que si él no quiere ayudarlo, aunque también fuera para su propio beneficio, si todavía no quiere hacerlo, puede que entonces, si no tiene ningún beneficio de esto, no le haga el favor. Entonces, ¿qué significa haz por tu bien? Y si no, lo que significa que si no es por tu bien, entonces haz por nuestro bien, que significa solo para nuestro beneficio. ¿Cómo puede ser esto? Debemos interpretar esto. Decimos: Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por tu bien. Nosotros pedimos que el Creador nos dé la fuerza que podamos hacer todas nuestras acciones para ti, es decir, en beneficio del Creador. Si no, es decir, si tú no nos ayudas, entonces todas nuestras acciones serán únicamente para nuestro beneficio. Este es el significado de si no. O sea, si no nos ayudas, todas nuestras acciones serán solo para nosotros, para nuestro propio beneficio, pues no tenemos la fuerza para sobreponernos a nuestro deseo de recibir. Por eso, ayúdanos para que podamos trabajar para ti. Por esto, tú debes ayudarnos. Esto se llama haz para ti, es decir, que tú hagas esta acción
que nos des la fuerza del deseo de otorgar. De lo contrario, es decir, si no, estamos perdidos. Eso significa que permaneceremos dentro del deseo de recibir en beneficio propio. Sin embargo, uno debe saber que no hay luz sin un cli, no hay llenado sin una carencia. Por esta razón, primero debe sentir que carece del deseo de otorgar. En otras palabras, no considera que quiere el deseo de otorgar como un lujo, que en realidad está bien, sino que le gustaría ser más completo. Deberíamos saber que esto no se considera una falta con respecto a la espiritualidad. En la espiritualidad, todo debe estar completo, lo que significa una luz completa o una carencia total. Los lujos no se consideran carencias completas y, por lo tanto, no se puede ingresar la luz completa. Por lo tanto, la luz considerada como el creador que le da a una persona el deseo de otorgar se llama luz de arrepentimiento, ya que antes de que uno reciba el deseo de otorgar, se lo coloca bajo el gobierno del deseo de recibir, que es lo opuesto a la Kedusha, llamado deseo de otorgar, ya que el deseo de recibir pertenece a las klipot. Es por eso que nuestros sabios dijeron, los malvados en sus vidas se llaman muertos. Ese es el significado de lo que está escrito en el estudio de las 10 sefirot. Por esa razón, las klipot son llamadas muertas, ya que su forma opuesta de la vida de vidas lo aparta de él y no obtiene nada de su abundancia. Por lo tanto, el cuerpo, que se alimenta de las levaduras de las klipot, también está separado de la vida de las vidas. Todo esto se debe al deseo de recibir solamente. Por lo tanto, los malvados en sus vidas se llaman muertos. En consecuencia, uno no puede adquirir el deseo de otorgar, que el Creador le otorgará, antes de que tenga una carencia completa, lo que significa que siente que es malvado, porque está bajo el gobierno del deseo de recibir y está separado del Creador y quiere arrepentirse, adherirse una vez más al Creador para no separarse, ya que la separación causa la muerte. Como se dijo, los malvados en sus vidas son llamados muertos. De ello resulta que a menos que uno se sienta malvado, entonces no tiene una carencia completa del Creador para que Él le brinde la ayuda. El poder del deseo de otorgar, lo que Bala Sulam llama una segunda naturaleza. Por lo tanto, en términos del trabajo, no se considera que se haya arrepentido antes de sentir que es malvado. Luego, le pide al Creador que lo ayude porque quiere arrepentirse. Sin embargo, él ve que no puede arrepentirse sin la ayuda del Creador. En tal estado, cuando tiene una carencia completa, llamada un kli completo, y entonces está en condiciones de recibir la ayuda completa del Creador, es decir, el deseo de otorgar. Sin embargo, nuestros sabios dijeron, el hombre no se considera a sí mismo malvado. La razón es que en el trabajo, transgredir y repetir, dijeron nuestros sabios, se vuelve permitido para él.
Por lo tanto, uno no se ve a sí mismo como malvado y puede decir que tiene un Kli completo, que está tan verdaderamente alejado del Creador que se siente muerto. Es decir, debemos interpretar que los malvados en sus vidas se llaman muertos. Es cuando uno puede decir que siente que es malvado ante el Creador. Es decir, cuando se siente muerto, que no tiene vitalidad para la Kedusha. Entonces se siente malvado. Pero, ¿de dónde saca uno ese sentimiento? La respuesta es como dijimos en artículos anteriores. Tal conciencia y sentimiento provienen de lo alto, como está escrito en el Zohar sobre el versículo: «O hazle saber que ha pecado». Él pregunta: ¿quién le dio a conocer? Y se le responde: el Creador se lo dio a conocer. Resulta que la conciencia y el sentimiento de que ha pecado también proviene de lo alto. En otras palabras, tanto la carencia como el llenado, es decir, tanto la luz como el Kli, provienen de arriba. Sin embargo, se sabe que todo requiere un despertar desde abajo. La respuesta es que primero uno debe hacer buenas acciones. Es decir, el trabajo comienza cuando uno quiere hacer buenas acciones. Lo que se considera que quiere realizar acciones en beneficio del Creador. Esto es considerado en nombre de los cielos. Luego, al querer acercarse al Creador y pensar que solo necesita un poco de completitud, aunque en realidad está bien, ya que, como ven desde arriba, que él quiere acercarse al Creador, ahora se le comienza a dar cada vez la carencia que hay en él, que él está completamente alejado del Creador. No es como pensaba antes, que le faltaba un poco de completitud. Más bien se le muestra desde arriba que está alejado del Creador en oposición de forma, hasta el punto de que uno siente que es malvado hacia el Creador y que no puede hacer nada para dar contento a su Hacedor. En ese momento alcanza el grado de malvado y ve que no tiene la vitalidad de la Kedusha y que está verdaderamente muerto. Entonces él tiene una carencia completa llamada un Kli completo. Y luego hay lugar para que el Creador pueda darle una luz completa, lo que significa ayuda completa, que es el deseo de otorgar. Esto se considera que se ha arrepentido. Sin embargo, debemos saber que en el trabajo debemos discernir que ante nosotros está la fe, que es el discernimiento de por encima de la razón, llamada ley, y existe la Torah, llamada sentencia o veredicto. Balasulam dijo que la ley significa fe por encima de la razón y sentencia significa la Torah, la cual está específicamente dentro de la razón. Él dijo que a alguien que no conoce el mandamiento del superior, ¿cómo le servirá? Por lo tanto, uno debe tratar de entender las palabras de la Torah llamadas sentencia. Mediante esto debemos interpretar lo que está escrito.
Lemech tomó para sí 2 esposas. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Deberíamos entender lo que esto nos enseña. En el trabajo, ¿cuántas esposas tuvo? Así como sus nombres. La cuestión es que Lemech tiene las letras de Melech, rey, lo que implica que uno debe hacer buenas conjunciones. Y eso significa ser recompensado con la sensación de que hay un rey en el mundo. Y es un gran privilegio para él si es recompensado con servir al rey del mundo. Esposa significa asistentes. Como está escrito, no es bueno que el hombre esté solo. Haré para él una ayuda en contra. Por lo que una mujer significa un asistente, es decir, ¿cómo ayuda a ella? Ella se llama esposa en su asistencia a él, lo que significa que ella completa su trabajo cuando usa la cualidad de ella. Por eso se considera que ella lo ayuda a lograr su compleción. Debemos saber que la completación del trabajo se realiza en 2 discernimientos. 1, mitzvah. 2, Torah. Se sabe que mitzvah se llama fe por encima de la razón, y razón se considera el discernimiento de sol. Como está escrito, si el asunto es tan claro para ti como el día, resulta que por encima de la razón es lo opuesto al sol. Esto se llama una sombra. Con esto debemos interpretar que si uno quiere sentir que hay un rey, debe tomar una sombra, es decir, la fe por encima de la razón. Este es el significado de las palabras y el nombre de la Torah. El nombre de la otra, Sila, en hebreo sombra. En otras palabras, él recibe ayuda para ser recompensado con servir al rey a través de la fe. Sin embargo, esto todavía no se considera completitud, debido a la sombra para el sol, es decir, por encima de la razón, que debería estar en la fe, todavía no se considera como un trabajo completo. También se requiere la Torah, que es llamada sentencia, y también conocimiento, ya que lo que no entendemos no entra en la categoría de la Torah, sino en la categoría de la fe. La Torah, por otro lado, se llama testimonio. Se sabe que no hay testimonio al escuchar, sino al ver, ya que ver se considera saber. Este es el significado de las palabras. El nombre de una era Ada, de la palabra Edut, testimonio, en el cual uno debe recibir ayuda de la asistente, que es llamada esposa, que lo ayuda desde el discernimiento de la Torah, que es luz y no sombra. Precisamente cuando tiene Torah y Mitzvot, se lo considera un hombre completo. Ada, igual, Ed, testigo del Creador. Acerca del Creador es la Torah llamada Edut. Sila, igual Seel, sombra del Creador. Es una sombra sobre el Creador que significa fe.